Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis hermanos. Les habla el hermano Juan Francisco Luna de Ministerio Ebenecer, y en esta tarde vamos a hablar sobre lo que es una breve introducción de la escatología, así que es el estudio de los últimos días o de los postreros días, como quiera usted nombrarle. Y sin más preámbulo vamos a comenzar. Dice la Escritura que Dios escribió su palabra para que la humanidad conociera sus planes. Y entonces esto lo podemos ver aquí nosotros en estos 3 versículos. Dice en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Después dice Apocalipsis 12:4: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando, sí, que desde el principio, desde Génesis, Dios ya le había dicho a Adán y a Eva cuáles iban a ser sus planes, ¿sí? A partir de que ellos cayeron, ¿sí?, por el pecado, por haber desobedecido al Señor, Dios les comunica sus planes, y que iba a haber una guerra entre la descendencia de Adán y Eva con la serpiente, ¿sí? Por eso dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y luego en Apocalipsis, en los otros versículos que estamos viendo sí, nuevamente lo que está sucediendo, sí, que el dragón tiene una guerra con la mujer. Por eso dice aquí: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, ¿sí? Nuevamente aquí estamos viendo, sí, una profecía de lo que va a pasar, ya un poco más claro, sí, porque nos da ya más detalle, ¿verdad?, de lo que el detalle que da, bueno, de los planes que le da Dios a Adán y Eva, de lo que iba a suceder, pero les adelanta a manera de un protoevangelio, ¿sí?, de decirles qué iba a pasar en los tiempos finales, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es la escatología? Como les decía yo al principio, es el estudio de los tiempos finales, ¿sí? Es qué es lo que va a suceder en el día final. ¿Estamos en los tiempos finales? ¿No estamos en los tiempos finales? ¿Sí? Hay una incertidumbre, hay gente que no entiende, hay gente que vive hoy tal como está profetizado, ¿sí?, que iban a estar viviendo como en los días de Enoch, ¿sí?, como en los días de Noé, ¿sí?, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, ¿sí?, que iban a estar casándose y dándose en casamiento, ¿sí?, y no se dieron cuenta de que venía la destrucción sobre de ellos, ¿sí? Entonces pasa igual ahorita. Vamos a empezar poniendo lo que es la definición de la escatología. Dice que escatología viene de escatos, ¿sí?, que significa último, postrero, y logos, tratado, ¿sí?, que es el tratado de las últimas cosas relacionadas con el destino del universo. Esto podría ser una definición de lo que es la escatología. Entonces, tenemos aquí como una especie de ampliación de esto. Sí, quiero decirle que de hecho el tiempo está en constante movimiento en las escrituras, ¿sí? ¿Cómo está eso? Sí, que lo que nosotros veíamos como lo que se escribió hace tiempo, ¿sí?, llegó el momento en que se hizo realidad, ¿sí? Algunas profecías sí ya se cumplieron, ¿sí?, otras están cumpliéndose y otras están por cumplirse, ¿sí? Entonces el tiempo aquí se está en constante movimiento. Entonces hay que tener mucha conciencia así de lo que está pasando, porque lo que ya sucedió se puede decir que es historia, y a veces se confunde lo que piensan que una cosa es la profecía y otra cosa es la escatología, ¿sí? Sí, de hecho la escatología también es profecía,
¿sí? ¿Por qué? Porque nos está diciendo los planes de Dios futuros, pero en el caso de la escatología se está refiriendo meramente a lo que son los últimos tiempos. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para hablar del final de los primeros tiempos y el final de los postreros tiempos, ¿sí? Dice aquí, por ejemplo, Job 19:25, fíjese lo que dice Job 19:25, dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, ¿sí? Esto es, estamos hablando aquí del final de los primeros tiempos, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hablando, ¿sí? Este enunciado tan pequeño que está diciendo Job, se está refiriendo, ¿sí?, a una profecía, así que él dice, sí, que el Redentor, ¿quién es el Redentor? Bueno, el Redentor es Jesucristo. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. O sea, está hablando en estas cuantas palabras, que son muy, muy pocas en verdad, se está refiriendo en pocas palabras a lo que es la labor vicaria que vino a hacer Jesucristo, ¿sí?, a venir a redimir a la humanidad, a ser crucificado, ¿sí?, y a resucitar. Y ahí, con eso, terminan los primeros tiempos. Y luego en Hechos 2:17, ¿sí?, en Hechos 2:17 nos habla acerca de que el apóstol Pedro cita al profeta Joel diciendo: y en los posteriores tiempos, ¿sí?, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones, ¿sí?, y que el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne, ¿sí?, para no decir bueno, estamos parafraseando, ¿sí?, lo que está diciendo. Entonces, y hay una serie de cosas, señales, prodigios, ¿sí?, en el cielo, ¿sí?, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Dice aquí: antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces, para los que dicen, ¿verdad?, sí, que ya los dones, bueno, vamos a hablar, ¿sí?, un poquito, aquí, por ejemplo, el apóstol Pedro nos está diciendo, ¿sí?, cuando se inauguran, ¿sí?, lo que son los posteriores días, cuando viene el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesucristo, es cuando viene cuando se inicia, se da inauguración a los últimos tiempos, ¿sí? Y cuando dice los últimos tiempos, no quiere decir que es una generación como nosotros la conocemos, ¿no? Con nuestros días finitos, ¿sí?, con la matemática humana, así que decimos, bueno, pues un hombre vive 80 años y ya, ¿no? Y de hecho mucha gente, había gentes que esperaban que este suceso, ¿verdad?, del regreso de Jesucristo precisamente en la generación de los apóstoles, ¿sí? Y como no vino el Señor Jesucristo en la generación de los apóstoles, pues empezaban a dudar de que eso pasaría. Incluso Pedro, usted puede checar en sus epístolas, él habla acerca de eso, ¿sí? Él habla de que hay burladores que piensan que ya no va a suceder todo lo que está profetizado, porque pues ya algunas personas ya se murieron. Por ejemplo, Esteban, ¿sí?, que pues fue apedreado, y algunos otros ¿verdad?, siervos, ¿verdad?, por ahí, ¿cómo se llama?, los hijos del trono, también por ahí uno de ellos murió al poco tiempo apedreado, ¿sí? Entonces, martirizado. Entonces, y la gente pensaba que la profecía tenía que ser para ese tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Pedro decía que en su epístola dicen: recuerden que para el Señor un día es como 1000 años, ¿sí?, y que Él no va a venir hasta que no se manifieste el Hijo de iniquidad. Entonces, si estamos hablando, ¿sí?, que hay dos tiempos, uno los primeros tiempos y otro los posteriores tiempos. Que los primeros tiempos finalizaron cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿sí?, con la profecía de Job. Y al final, y al inicio de los posteriores tiempos empezó con ¿cómo se llama? Con
con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos decir varias cosas, y una de ellas es precisamente que aquí yo le puedo decir, hay gente que dice que ya los dones del Espíritu Santo ya no, que los apóstoles ya no, que los profetas ya no, pero pues estamos en el final pues estamos en los posteriores tiempos. Entonces, ¿cómo podemos decir que todavía no, si estamos dentro de ese periodo, ¿sí? Porque después de los posteriores tiempos, ¿sí? ¿Qué hay? Pues viene cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Pero los dones, eso van a seguir hasta que venga lo perfecto, y hasta que venga lo perfecto es Jesucristo. Entonces yo le digo por ahí para esos detractores, ¿verdad? Que hablan acerca de que ya los dones ya son, pues ya se parecen a los que decían que ya el Señor Jesucristo pues no iba a venir, y estamos hablando de los tiempos de Pablo, sí, pero entonces estamos esperando la venida inminente del Señor Jesucristo, sí, y todo lo que conlleva. Y vamos a aturar aquí, vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Vamos a ampliar con una diapositiva, vamos a verla. Dice aquí, fíjese bien, aquí ya está, con esta gráfica podemos ver que Job decía en 19:25, fin de los primeros tiempos, sí, dice que cuando el Señor se iba a levantar del polvo, sí, o de las cenizas, sí. Entonces, Hechos 1:11, sí, el Señor que es recibido, y luego aquí en Hechos 2:17 es el inicio de los posteriores tiempos, cuando se cumple la profecía del profeta Joel, sí. Entonces ahí empiezan los posteriores tiempos, y ya pues hasta que se cumpla, ¿verdad?, la Epifanía, ¿verdad?, y viene el milenio y todo lo que conocemos. Entonces, como usted puede ver, aquí tenemos precisamente los dos tiempos de los que estaba yo hablando en la diapositiva anterior, ¿sí? Hechos 2:17, inicio de los posteriores tiempos. De ahí viene, aquí ve usted dos palabras, una que dice parusía y otra dice epifanía, ¿sí? Tenemos que recordar que la Escritura nos habla, ¿sí? La Escritura nos habla de dos venidas del Señor Jesucristo, pero está hablando de dos venidas públicas, ¿sí? La primera que viene como normalmente dicen los judíos, ¿sí?, como el Mashiach ben Yosef, que es el Mesías sufriente, ¿sí? Y luego la segunda, ¿verdad?, sí, que viene como el Mesías o el Mashiach ben David, ¿sí?, que nosotros lo conocemos, ¿sí?, como cuando viene el Señor Jesucristo como abogado, ¿sí?, y en la segunda venida viene como juez. Esas son las epifanías, ¿sí? Pero la parusía, sí, que es un término que está en la Biblia, ¿sí?, que eso solamente se ve cuando se empieza uno a meter con las raíces, ¿sí?, cuando uno empieza a ver los originales, ahí nos damos cuenta, sí, que hay una venida secreta, ¿sí?, y que esta venida va a ser antes de que venga el periodo tribulacionario o la semana 70 de Daniel, como se conoce. Entonces todo esto es lo que engloba, pues vaya, se dice muy rápido en unas cuantas palabras, pero en realidad es demasiado material que el que se tiene, y al final de esta clase, sí, o de esta plática, como quiera usted llamarle, vamos a ponerle ahí, sí, todo el temario, ¿verdad?, para que usted esté atento, ¿verdad?, y se interese, investigue si quiere usted, y pues lo contraste, ¿verdad?, con toda la información que le vamos a dar, y pues al final ¿verdad?, usted mismo puede checar, ¿verdad?, a la luz de la Escritura, ¿verdad?, y con la ayuda del Espíritu Santo, y usted se borra su propio criterio, ¿sí? Entonces nosotros aquí hablamos lo que el Señor nos ha dado. Entonces esto es de lo que vamos a hablar. Estamos hablando ahorita una pequeña introducción, y vamos a continuar. Quiero que vea usted esto. Fíjese lo que dice, vamos a agrandarlo. Dice, Dios revela su plan para el final de los tiempos. Dice Daniel 12, versículos 9 y 10. Perdón. Dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá,
pero los impíos comprenderán. Sí, aquí hay una cosa bien importante, quiero comentarle, ¿sí? Para empezar, nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, y al escudriñarla, ¿sí? Nosotros, y permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, vamos a encontrar eventos escatológicos que nos van a ayudar a comprender el plan de Dios para los últimos tiempos. Ahora, también otra cosa, aquí hay una verdad muy grande. Si ustedes se ponen a ver lo que dice la Escritura, dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, ¿sí? Pero no dice todos, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué no dice todos? ¿Sí? Porque debe usted de recordar que en Apocalipsis, sí, a la iglesia de Filadelfia se le permite no pasar por la prueba, ¿sí?, de que viene sobre los habitantes de la tierra. Por eso dice muchos, no todos, ¿sí? Porque aquí dice muchos, de hecho, todos los que se encuentren en ese momento, ¿sí?, van a pasar por la hora de la prueba. Muchos, sí, serán limpios. Usted puede decir, bueno, pero es que los otros, los que no, o sea, los que hacen la totalidad son los impíos. Pero fíjese bien, dice: muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos entenderán, ¿sí? O sea, los que entiendan van a ser limpios y emblanquecidos. Pero aquí la palabra de Dios, ¿sí?, nos dice también, ¿sí?, que va a haber unos que van a ser guardados de la hora de la prueba, o sea, que no van a tener que ser emblanquecidos. Estos, por ejemplo, estos que hablan del versículo 10 son los que se quedaron a lavar sus vestiduras porque no estaban preparados, ¿sí? Recuerda usted, por ejemplo, lo que es las doncellas, sí, o las vírgenes, como se quiera llamarles, que estaban esperando al novio, ¿sí? Unas eran sensatas y las otras insensatas. Unas estaban preparadas, tenían su lámpara, ¿verdad?, con aceite, y otras no. Entonces, unas, las que estaban listas, vámonos, y se fueron con el novio, y las otras no, las otras se quedaron, ¿sí? Entonces, esto precisamente de eso habla, ¿sí? Entonces, los que se quedan en la tribulación son los que no están preparados, los que van a tener que limpiar sus vestiduras en sangre, ¿sí? Que son salvos, sí, pero van a tener que limpiar sus vestiduras, ¿sí? Y esos son los entendidos, van a comprender, ¿sí? Los impíos, ¿qué dice? ¿Por qué dice que procederán impíamente? Porque los impíos van a estar de acuerdo con el plan del anticristo, ¿sí? Ellos van a creer que la persona que los gobierne, ¿verdad?, cuando el anticristo, ¿verdad?, tome el control de la humanidad, van a decir: este es el gran hombre, quien como él, claro. No le van a decir la bestia, ¿verdad? Sí. O sea, porque la gente no ha entendido de que no es así de una forma, que sí, la Biblia habla cosas muy literales, pero hay cosas, como dice ahí en Daniel, sí, que están selladas, que están cerradas. La gente no lo entiende porque quiere todo leer de acuerdo a lo que es literal. Y cuando uno se pone a ver los niveles de interpretación, pues vemos que hay otros niveles, ¿sí? Entonces, pues hay que ir y escudriñar, como dice el Señor Jesucristo. Entonces dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, vamos a continuar entonces. Nada más es un paréntesis, ¿sí?, porque tenemos mucho de qué hablar, hay bastante material. Esta nada más es una pequeña introducción. Fíjese bien aquí. Dice en la escatología, ¿sí?, vemos cuatro facetas del escatos, ¿sí? Perdón. Cuatro facetas del escatos. En primera, dice el escatos cronos, el escatos kairos, el escatos hemera y el escatos hora. El escatos cronos, si lo puede usted checar, dice Primera de Pedro 1:20: porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, los ha manifestado en nuestros últimos tiempos por amor a vosotros, ¿sí? Aquí se está refiriendo del Señor Jesucristo, ¿sí? Está hablando de un tiempo, ¿sí?, que se dio, ¿sí?, que él ya estaba preparado, ¿sí? Estamos hablando de un tiempo esencial, ¿sí?, que ya de antemano
ya se tenían para que Él para manifestar. Ese tiempo ya sucedió. El escatos kairos dice, 1 de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Es un escatos kairos, ¿sí? Que es un momento oportuno, es un momento, ¿sí?, ideal, ¿sí? Por eso dice, mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. En el escatos cronos ya sucedió, sí, ya se manifestó. Y esto fue el Cordero de Dios. Sí, ahora, en el escatos kairos, sí, mero cuando se vaya a dar, sí, cuando el anticristo vaya a manifestarse plenamente ya con todo su poder, ya la iglesia tiene que escapar, ¿sí? Y estamos hablando, no estamos hablando de toda la iglesia, estamos hablando, como decía yo hace rato, de las doncellas que estaban preparadas, ¿sí? Las que estaban vestidas para las bodas del Cordero, para las que tenían sus lámparas con aceite, ¿sí? Que no fueran insensatas, que estaban esperando, que estuvieron velando. Por eso dice velad y orad, ¿sí? Porque recuerde que el Señor Jesucristo viene como ladrón en la noche. Mucha gente dice, no, es que el Señor Jesucristo, todo el mundo lo va a ver. Bueno, todo el mundo, sí, todo el mundo, los que se queden, ¿sí? Porque acuérdese que dice, todo el mundo lo verá y ahí vendrá el ay. O sea, todos los que se queden, ¿verdad? Y obviamente pues los que no dieron la talla, ¿verdad? Los que no se fueron en el arrebatamiento o jarpazo, ¿sí? Entonces este tiempo kairos es un tiempo, sí, oportuno, sí, que va a ser en el momento preciso, sí, antes de entrar a la tribulación, el Señor nos va a llevar, ¿sí? Le voy a sugerir por ahí que entre al canal, ¿sí? Tengo un video que habla sobre el arrebatamiento, que si es pre, mid o post tribulacionario, ahí está explicado, aunque también lo vamos a ver más adelante aquí en los cursos, pero si usted quiere, ahí ya está dicho. Ahora que el escatos semera, dice 2 de Pedro 3:3, permítame, 2 de Pedro 3:3, ante todo sabed que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos siguiendo sus propias pasiones. El escatos semera, fíjese bien, el escatos semera se utiliza para designar el periodo de luz natural, un periodo de oportunidad para el servicio, un periodo en que se alternan la luz y las tinieblas, un periodo de duración indefinida marcado por ciertas características, ¿sí? Entonces es un periodo en el que se encuentra la luz y las tinieblas. ¿Cuál es ese periodo? Se puede decir que, sí, que es los días de hoy. ¿Por qué? Porque es un periodo en el que hay burladores y en las que uno como cristiano tiene que estar preparado, ¿verdad?, para mostrar la luz, ¿sí?, a las personas que pueden llegar a perderse, sí, que son susceptibles de perderse, los que están perdidos, ¿sí? Entonces hay que hablarles y hay que decirles, mira, esta es la verdad. Por ejemplo, que digan, no, es que el Mesías está aquí, váyanlo, allá tiene su congregación, y no, espérame tantito, la Biblia dice de esta manera va a venir, ¿sí? Entonces, o hay unos que van a decir, no, es que el Señor Jesucristo no vino en carne, ¿sí? Cuando hablamos de que el Señor Jesucristo, estamos hablando del Hijo de Dios, o sea, que la divinidad, ¿verdad?, el unigénito, vino en carne, ¿sí? Porque hay gente que cree que es solamente el que vino, es de carne y hueso, pero que no tiene ningún atributo divino. Entonces, eso no puede ser, porque la misma Escritura lo dice. Hay gente que dicen eso y que sostienen con su Biblia, pero lo que pasa es que tienen Biblias que están parchadas, ¿verdad?, que no tienen, o sea, que están más que parchadas, que les comieron, ¿verdad?, que les comieron versículos que les rompen todo el contexto y les ponen otra doctrina que no va. Aquí yo les recomiendo a las personas, por ejemplo, que sean de otra forma de pensar, ¿verdad?, que tengan una Biblia, pero que no quiero ser directo, ¿no?, que tengan una Biblia y que digan, no, ¿y de dónde saca esto si mi Biblia no lo tiene? Bueno, vaya usted al original, ¿sí? Agarre, vaya usted a internet, cheque usted la Biblia en original, ¿verdad?,
Y usted se va a encontrar, sí, que le va a dar de topes porque sí existen esos versículos que usted dice que no están. ¿Sí? Bueno, estoy hablando para las personas que tienen Biblias que de repente tienen versículo 13, tienen contenido. Versículo 14 no tiene contenido. Versículo 15 sí tiene. ¿Sí? Y no estoy hablando de que algunos que usan unas versiones que a veces tienen en un versículo no lo tienen, pero en el posterior o en el anterior ahí vienen los demás, ¿sí? Todo el contenido de la Biblia, a veces no vienen igual las Biblias, pero hay Biblias, ¿sí?, que de plano no lo tienen, o sea, está suprimido el mensaje, le quitaron el mensaje que dice la Biblia con dolo para que cuadre con su doctrina, con su forma de pensar, con su forma de creer pues su fe. Y eso no puede ser porque la Escritura nos dice, ¿verdad?, que el que quite o el que añada, ¿verdad?, pues ya sabemos lo que dice. Entonces, bueno, continuando, entonces entendemos, ¿verdad?, y sabemos que incluso en estos tiempos, ¿verdad?, también hay gente que no cree, ¿verdad?, el ateísmo ha crecido demasiado, ¿verdad? Hay gente que dice que no, que ya no va a haber, que no va a venir Cristo, sí, que la Escritura nos habla de que es algo espiritual, y que ya estamos en el milenio. Pero ¿cómo está en el milenio, verdad? Si cómo está el mundo, ¿verdad? El mundo está de cabeza, ¿verdad? Lo que estamos viendo, sí, a través de las noticias, a través de todos los acontecimientos, ¿verdad?, que se ven en internet, es que ya no le queda mucho tiempo a la humanidad, ¿sí? Ya no nos queda mucho tiempo. Entonces, a lo mejor alguien diga, así como dicen, no, es que si usted checa segunda de Pedro, ¿no?, de lo que trata de decir Pedro ahí es que se burlan y dicen que Jesucristo ya no va a venir, ¿sí? Y ponen ahí sus comentarios, sus argumentos. Y así también luego la gente dice, no, pues es que terremotos siempre ha habido, guerras siempre ha habido, y esto siempre ha habido, sí, pero siempre, sí, pero no de la manera en que está sucediendo ahora, que todo está bien sincronizado. Es un rompecabezas que ya se armó completamente, ¿sí? Que ya se hizo, que ya todas las piezas están en el ajedrez, que ya no hace falta nada, o sea, porque incluso como una de ellas es el nacimiento del Estado de Israel, ¿sí? En 1948. Eso fue primordial para empezar a decir, ahora sí, la llegada, ¿verdad?, de la iniquidad primeramente, y luego del Mesías o del Señor Jesucristo es inminente, ¿sí? O sea, ya, sí, esa era la pieza que faltaba, ¿verdad?, la creación del Estado de Israel, y luego todo lo que está pasando, sí, a nivel mundial, con todas las señales que vienen en la Escritura, sí, nos ponen a nosotros a ver que realmente ya esto ya se acabó, sí, así dijeran como en una película, ¿verdad?, de invasión extraterrestre, y ya estamos en jaque mate prácticamente. Entonces tenemos que ser sabios, y precisamente por eso es el motivo de este curso, ¿verdad? Es para que usted conozca así lo que está escrito, ¿verdad?, en la palabra de Dios acerca de estos últimos tiempos, y que ya se está cumpliendo, y que se tiene que preparar, sí, para que no se quede para que no nos quedemos, ¿verdad?, como las doncellas insensatas, ¿verdad? Sí, que ya sabían, de hecho ya sabían que el novio tenía que iba a venir, y ellas tenían que estar preparadas. O sea, no fue un acto de ignorancia, sino fue ya un acto de negligencia, ¿sí? Por eso, ya sabiendo que el novio iba a venir, no estaban listas. Entonces, para que no nos agarre desprevenidos, ¿sí? Ahora, el escatos hora, dice 1 de Juan 2:18, hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora.
Entonces, ¿aquí qué nos está diciendo? ¿Sí? Básicamente con lo que finalicé en el escato semera, sí, ya es prácticamente es un jaque mate, sí. Entonces, sabemos que el anticristo viene. ¿Por qué sabemos que el anticristo viene? ¿Por qué decimos con esa seguridad? ¿Por qué? Porque entendemos, porque dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿sí? Y que se manifieste el Hijo de Perdición. Entonces, vemos noticias, hermanos, acerca de situaciones que está viviendo la iglesia desde hace tiempo, ¿sí? ¿Sí? Aceptaciones que no deberían de ser, ¿sí? Que esta persona que ahorita está actuando como a nivel espiritual, pero lo va a llegar a hacer de manera material, como una persona física, lo vamos a ver ejecutando órdenes y todo eso, y metiendo más control, está metiendo, ¿sí?, su espíritu de iniquidad, para que la gente le diga a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿sí? Para que permitan que entren, ¿verdad?, en la iglesia personas que no deberían de entrar, ¿sí? Y no estamos hablando de racismo ni de discriminación, ¿verdad? No, que estamos hablando, ¿verdad?, porque finalmente todos somos pecadores, pero que hay prácticas que no se deben de permitir, ¿sí? Y que se están permitiendo, ¿sí? Entonces, ya se están haciendo, ¿sí? Y va a llegar de una manera más fuerte, ¿sí? Va a llegar la apostasía de una manera fuerte, y recordemos que la apostasía, como decía yo en unas clases anteriores, la apostasía se refiere a alejarnos, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? De renunciar a Él, ¿sí? De creer en otra cosa, ¿sí? En algo que no es Dios, ¿sí? De darle la gloria a otra cosa que no es Dios, ¿sí? Y muchos hermanos piensan que nada más se refiere a los ídolos, sino puede ser cualquier otra cosa, ¿sí? Cuando pones tu confianza en cualquier cosa que no es Dios, llámese el dinero, llámese algún familiar, llámese algún líder político, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? ¿Sí? Pero va a estar demasiado fuerte, ¿sí? Hay noticias tremendas que, bueno, no era el punto de ponerlas ahorita, pero hay cosas que he estado viendo, incluso que es la Iglesia Católica. Qué terrible. Vi unas noticias terribles, sí, que las vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque hay que investigar un poquito más a fondo, pero que nos dicen que esto ya se está acabando, ¿sí? Porque por eso recuerda usted que el anticristo dice que él va a pensar, dice la escritura, que él va a querer cambiar los tiempos y las costumbres, ¿sí?, y las leyes, ¿sí? Entonces, va a ser una cosa tremenda, porque le voy a repetir, todo lo que nosotros consideramos, todo lo que nosotros sabemos que es bueno, de acuerdo a la escritura, Él lo va a cambiar y va a decir, no, eso no, ahora es esto, y me tienen que seguir porque yo soy la verdad. Acuérdense que Él se va a sentar y va a decir que Él es Dios, ¿sí?, cuando no lo es, ¿sí? Él es un hombre, ¿sí? Entonces, la hora viene, ¿sí? De hecho ya el espíritu de iniquidad cada vez se palpa más, ¿sí? Pero el anticristo ya está por mostrarse. ¿Por qué? Porque sabemos que viene en un gobierno global y es lo que se está percibiendo, ¿sí? No nada más se trata de cambiar un orden mundial,
porque los órdenes mundiales, ¿verdad?, se conocían como que cuando una superpotencia gobernaba el mundo e imponía cosas, ¿sí? Los romanos impusieron su forma de ser, los griegos impusieron su forma de ser, sus costumbres, ¿verdad?, sus leyes y todo eso, ¿sí? Todos los imperios que han pasado, ¿sí? El Imperio Otomano, ¿sí?, en aquel entonces, pues Estados Unidos, ¿verdad?, su moneda, Rusia también, cada quien, los ejes, ¿verdad?, Occidente y Oriente, ¿verdad? Pero y ahora, por ejemplo, pues se dice que Rusia, ¿verdad?, por un lado, con China, pero pues también estamos pensando, ¿cómo se llama?, en la Unión Europea, sí, porque eso es algo muy fuerte, sí, hay una unión de países, ¿verdad?, sí, que también ellos quieren gobernar, ¿verdad?, obviamente protegerse, ellos lo hacen con su mente, ¿verdad?, sí, con su mente finita, acerca de protegerse, sí, a la Unión Europea, ¿verdad?, que se sienten ya cada vez más aislados de Estados Unidos, pero pues al final esto se va a convertir en un gobierno mundial, ¿sí?, que pues tenemos que ver todos los temas para podernos fijar un criterio, así decir, viene por acá, bueno, más que nada con la ayuda del Espíritu Santo, pero necesitamos bases, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que ya hayamos asimilado, ¿sí? Entonces, Él nos va a llevar a toda la verdad, pero hay que leer la Escritura para que nos pueda llevar a toda la verdad, ¿sí? Para que nos revele. Entonces, vamos a continuar. Me estoy atorando aquí. Mire, fíjese bien. El final de las cosas es mejor que el comienzo. Dice que Eclesiastés 7:8 dice: más vale el fin de una cosa que su comienzo, y más vale ser paciente que pretender demasiado. Fíjese bien los contrastes entre los tiempos iniciales y los tiempos finales. Dice aquí la creación, y del otro lado dice la nueva creación. De hecho, ahí le estoy poniendo yo las citas bíblicas para que vaya usted, para que no se haga tan tardado esto, ¿sí? Y para eso está el video, usted lo puede detener y en la tranquilidad de su casa puede usted irlo checando. Dice: el sol y la luna que aparecen en los tiempos iniciales y en los tiempos finales, dice que no son necesarios el sol y la luna. Pues Adán, cabeza de la humanidad caída en el tiempo inicial, y en el tiempo final Cristo, cabeza de la humanidad redimida. Y ahí está su cita. Adán unido con su esposa Eva en Génesis, y luego en Apocalipsis dice las bodas del Cordero. Pues tiempos iniciales, Eva, la esposa de Adán, engañada por el pecado, y en los tiempos finales la esposa del Cordero vestida de justicia. ¿Ok? Entonces eso es lo que podemos ver, sí, con respecto a lo que dice la cita que ya habíamos leído de Eclesiastés 7:8, sí, que lo mejor viene a lo último, sí. Fíjese lo que dice, que es la continuación, dice: la comunión de Dios rota por el pecado, Génesis 3, versículos del 3 al 8, y en tiempos finales la comunión con Dios restaurada. La tierra maldita por el pecado en el inicio, y al final cielo nuevo y tierra nueva. Después acceso perdido al árbol de la vida, y en el tiempo final acceso pleno al árbol de la vida. La primera ciudad establecida en el fracaso como tiempo inicial, y como tiempo final la posterior ciudad de los redimidos. En tiempo inicial la muerte como consecuencia del pecado, y como tiempo final vida eterna como consecuencia de la salvación. Entonces aquí están todos los versículos, ¿sí? Para que no para no hacer muy larga la clase. Perdón. Y de todas maneras, si tiene usted alguna pregunta, alguna duda, sí, ahí está, de hecho usted puede checar en el banner que aparece acá abajo, ahí está, para que me escriba usted, ese es mi correo
electrónico, laejfsoluna@gmail.com. Con mucho gusto, si usted tiene alguna duda, pues, se le puede apoyar, si la sabemos, con mucho gusto. Entonces, por último, quiero comentarle a usted, todo lo que vamos a ver en lo que es escatología. Esta es una breve introducción, una manera de tratar de mostrar lo que vamos a ver, y sobre todo para que se interese usted en todas estas cosas. Luego dicen, ay, qué aburrido, es mucho estudio, sí, pero ¿sabe qué? Es hermosa la palabra de Dios. Sí, es hermoso conocer, y sobre todo conocer, sí, para que usted no se pierda, ¿no? Porque hace unos días el apóstol Sergio dijo una cosa bien importante, sí. Dice que Jesucristo salva, pero la falta de doctrina hace que se pierda uno. Digo, ¿por qué? Porque si no conoces, ¿sí?, ¿cómo vas a ser entendido? Como el versículo que habíamos leído al principio, ¿sí?, que los entendidos comprenderán, ¿sí? Pero pues sea usted entendido antes de quedarse, ¿sí?, a la tribulación. O sea, mejor soy entendido para poderme ir en el arrebatamiento, y no entendido para quedarme, ¿verdad?, en la gran tribulación. Fíjese bien todos los temas que vamos a ver. Es la segunda venida del Señor, sí, ahí vamos a hablar acerca de la epifanía, ¿verdad?, y de la parucía, las 70 semanas de Daniel, el milenio, la visión de las 4 bestias, el sueño de Nabucodonosor, el 666 en la estatua de Nabucodonosor, la sombra del anticristo, el carácter del anticristo, las 7 iglesias, los 7 sellos, la trompeta final y las 7 trompetas. Hay una diferencia tremenda entre lo que es la trompeta final y las 7 trompetas. No está entre las 7, si no está entre las 7, hay una diferencia entre ellas, pero lo vamos a hablar. Los 3 hay, los 144,000, los 2 testigos, sí, que de hecho son profetas. Las 7 copas de la ira, la mujer y el dragón, las 7 Babilonias, la Babilonia misteriosa, y algo que le va a doler a muchos, el ecumenismo. Sí, el ecumenismo. Ahorita no quiero hablar, vamos a hablar en su momento, ¿sí? Entonces, quédese, por favor, suscríbase en el canal. Yo le invito a que se quede, a que le dé like, a que se suscriba, ¿verdad? Este canal es para todos, ¿sí? ¿Verdad? Este canal está hecho para que todo el mundo conozca, ¿sí? No es para una iglesia en particular, no es solo para los hermanos de la iglesia donde asista yo, ¿sí?, sino es para todo el mundo, para todo aquel que quiera conocer, sea hermano, no sea hermano, sea cristiano, evangélico, reformado, de la denominación que usted quiera, católico romano, de lo que sea, ¿sí? Mesiánico, para mí son hermanos mesiánicos, ¿sí? Al que no tengo yo problemas en decirles, mientras ellos crean en Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Y sí, y crean que es Dios, no tengo problemas con ellos. Para los judíos, sí, para cualquiera que venga, sí, no hay ningún problema, sí. Este canal no es privado, pero obviamente siguen siendo la doctrina de Benecer y algunas otras cositas. Entonces, les invito, ¿verdad? Entonces, para todos, sí, quiero ser que es para todos. Suscríbase, y le doy gracias a Dios, sí, porque nos ha estado usted viendo, sí. Creo que está creciendo el canal poco a poquito, ¿verdad? Y quiero bendecir a todos aquellos que en su momento me han visto, a lo mejor me han visto una vez, a lo mejor me siguen viendo cada vez que pongo un video, ¿verdad? Dios les bendiga, sí. Y doy muchas gracias a Dios por todos ustedes, y esperemos estarnos viendo cada semana. Esperemos que no me abandone en esta etapa, porque vamos a dejar un poquito lo que es la doctrina básica
sobre todo porque, ¿cómo se llama? El tiempo se está acabando. Cada vez vemos más cosas, y yo creo que lo más importante para muchos hermanos que ven, que normalmente los que ven el canal, sí, son gente que ya conoce los rudimentos. Vamos a seguir metiendo obviamente lo que es la doctrina básica y la avanzada, pero vamos a meterle un poquito más de énfasis a esto, a la escatología. Dios les bendiga, mis hermanos. Esperamos vernos pronto. Maranata. Shalom.